Aleluya, le damos gloria al Señor y las gracias por poder estar aquí, haber vencido y haber llegado hasta este momento. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana, Señor, y al entrar a tu santa palabra, te pido, Señor, que toques mis labios, toques mi vida esta mañana, abre nuestros oídos para que podamos entender lo que tu Espíritu Santo quiere que entendamos. Señor, oramos por todos los hermanos, oramos por los diezmos, las ofrendas, Señor, que se entregan, que siempre sean usadas, Padre, para expandir tu reino. Y te pido ahora, Señor, que nos ayudes a entrar en la enseñanza de tu palabra santa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo. Amén. Amén. Bueno, esta semana vamos a seguir con nuestro estudio en la epístola a los Filipenses. No nos vimos la semana pasada porque estoy seguro que muchos ya saben que mi padre falleció y la semana pasada en sábado lo velamos y lo enterramos. Pero ahora vamos a seguir adelante y vamos a continuar con nuestro estudio en la carta o la epístola a los Filipenses. Solamente para recalcar, la vez pasada que nos vimos cómo los judíos religiosos se referían despectivamente a los gentiles como perros, ¿verdad? Hablamos de eso. Hay algunos grupos ortodoxos judíos que todavía consideran a los gentiles como perros y no crean que eso era cualquier cosa, porque aprendimos que los perros en ese tiempo no tenían el estatus que tienen ahora, ¿verdad? Ahora casi tratamos a los perros como humanos, ¿verdad? Les damos la mejor comida, cuando se enferman los llevamos a los hospitales y el caso es que casi tienen un estatus humano los perros de hoy, pero en los tiempos atrás, especialmente en Israel, los perros eran considerados como carroñeros salvajes, animales que comían animales muertos, o sea, lo peor que se puedan imaginar. Entonces, cuando los judíos llamaban a los gentiles perros, estaban hablando en los términos más bajos. Pero, ¿qué pasó aquí? Que Pablo le dio la vuelta al asunto y llamó a los judaizantes perros. ¿Quién eran los judaizantes? Ellos eran supuestos hermanos, creedores en Jesús, en Yeshua, que decían que tenían que guardar la ley y circuncidarse para que pudieran ser salvos. Pero esta doctrina es una doctrina satánica, es una doctrina de legalismo, ¿verdad? Que dice que por nuestras obras nosotros podemos alcanzar la salvación. Pablo en el libro, en la carta a los Gálatas, habló muy fuerte y dice, por gracia ustedes son justificados, ¿verdad? Somos justificados por la gracia, por la obra, por el trabajo, por los méritos de Jesús. Vimos también que la verdadera circuncisión, ¿verdad?, es la del corazón y no la física. Entonces, no importa si una persona es circuncidada o no circuncidada, eso no lo va a salvar. Lo que está hablando Pablo dice que ahora en Jesús la circuncisión se aplica a hombres y a mujeres, es la circuncisión del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Es el removimiento, es el quitar los pecados de la persona, del corazón. Entonces, también vimos que si había alguien que podía jactarse en sus credenciales, porque acuérdense, miren, a Pablo lo atacaban constantemente, atacaban su apostolado constantemente. Pablo tenía que defenderse constantemente y por eso empezaba sus epístolas y decía, Pablo, dice, apóstol llamado de Dios y no de los hombres, ¿verdad? Entonces los judaizantes, esas personas venían y minaban su apostolado y decían que ellos tenían las verdaderas credenciales porque estudiaron en Jerusalén, porque estudiaron bajo bajo el otro. Pero Pablo dijo, esperen. Dice, si alguien tiene que jactarse de este mundo, soy yo. Dice, israelita verdadero, de la casa de Benjamín, fariseo, estudiado bajo Gamaliel, tan celoso de la ley que perseguía a la iglesia. Dice, si alguien tiene motivo de jactarse, soy yo. Pero ¿qué dijo Pablo? Dice, pero ¿saben qué? Tengo todos mis logros mundanales como basura comparado el conocer a Jesús. Entonces, la meta de Pablo era de conocer más y más a Jesús y ser más como Él. Filipenses, la carta de Filipenses capítulo 3, 10 al 11, dice,
a fin de conocerle, acuérdense, con eso terminamos la vez pasada, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Se acuerdan que ese versículo está muy explosivo y no vamos a volver a tocarlo? Pero eso es lo que decía Pablo. Él quería conocer a Jesús en sus sufrimientos, ¿verdad? Hablamos de los sufrimientos que todo cristiano tiene que pasar. Dice, y el poder de su resurrección, el mismo poder que de la creación, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ahora obra y trabaja en nosotros. Bueno, vamos a empezar y titulé este mensaje este día, siendo más como el Mesías, ¿verdad? Esa era la meta de Pablo, pero Pablo quería que nosotros también siguiéramos eso. Y vamos a ver la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 16. En el nombre del Señor vamos a comenzar. Ok. Dice, hablando Pablo, dice de ser como Jesús, de llegar a conocerlo más. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar, si pueden entender eso, aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, escriban sus papeles. La meta de todo creyente debería ser llegar a conocer más y más a Jesús y de ser como Él. La meta de todo creyente debería ser llegar a conocer más y más a Jesús y de ser como Él. No podemos conocer a Jesús, hermanos, por medios carnales o medios físicos. Solamente podemos conocer a Jesús por la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Pasando tiempo con Dios. Pasando tiempo en la oración. Pasando tiempo en la palabra. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Juan, que Él no habla de sí mismo, sino que toma lo que es del Padre, lo que es de Jesús, y nos los imparte a nosotros. Entonces, el que nos revela a Jesús, el que nos da revelación sobre Él, de cómo Él es el Espíritu Santo. No es algo que se pueden enseñar en las instituciones, no es algo que yo puedo impartir, no es algo que puedo enseñar, sino que es el Espíritu Santo el que nos da revelación sobre Jesús. Por eso en Efesios, me parece que el primer capítulo, habla Pablo de una oración y dice que pidamos sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo Jesús, de Jesús el Mesías, ¿verdad? Porque el conocimiento sobre Jesús lo imparte el Espíritu Santo. Y esta era la meta de Pablo. Entonces, así como Pablo, escuchen esto, está hablando el apóstol Pablo, ninguna persona podrá llegar a la perfección espiritual en esta vida. Y dice, no que lo haya alcanzado. ¿Alcanzado qué? La perfección espiritual, ¿verdad? Ninguno de nosotros en esta vida vamos a alcanzar la perfección espiritual. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? Dice, no que yo lo haya alcanzado. Esa palabra en griego significa correr. Correr hacia algo para obtenerlo, pero correr a toda velocidad, correr a toda decisión. Dice, ya que ni que sea ya perfecto. Esta palabra perfecto en el griego significa madurez. Significa haber alcanzado algo, haber completado algo, haber logrado algo. Dice, no que lo haya yo alcanzado ya, ni que ya lo haya, completado o que lo haya logrado, sino que prosigo, perdón, me equivoqué. Prosigo es la palabra que quiere decir correr hacia algo con todo tu corazón para obtenerlo, por ver si logro asir. Asir quiere decir apropiarse de algo, quiere decir hacer algo, algo de uno, tomarlo, y muchas veces significa por violencia o a la fuerza. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que debemos nosotros hacer lo número uno en nuestras vidas, de conocer a Jesús, tomar las cosas de Él, llegar a ser como Él y servirle a Él. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Entonces, cada creyente estamos pasando por el proceso de la santificación. ¿Qué quiere decir eso? Somos salvos,
¿verdad? Cuando la Biblia habla de la salvación, habla del pasado. Dice que somos salvos porque por gracia, por la fe, sois salvos, ¿verdad? Es pasado. Pero ahora, ¿qué quiere decir el proceso de la santificación? Santificación quiere decir que Dios está trabajando en nosotros día a día y nos está forjando y nos está moldeando para que lleguemos a ser más y más con Jesús. Está tratando con nuestros corazones. ¿Qué está tratando? Está tratando con pecado, está tratando con actitudes equivocadas que hay en nuestras vidas, está tratando con todo lo que necesita Dios echar fuera de nuestras vidas para que lleguemos a ser más y más como Jesús. Y este es un proceso. Y este proceso comenzó cuando fuimos salvos y no se va a terminar nunca hasta que estemos en la presencia de Dios. Por eso dijo Pablo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ¿verdad? Dios todavía está trabajando en mí. ¿Cuántas veces descubrimos en nuestras vidas al caminar con el Señor que de repente Dios saca cosas de nuestros corazones que pensamos que ya no estaban ahí, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el Señor? Es como podar un árbol, ¿verdad? Llega el Señor con sus tijeras y empieza a cortar las cosas que no le placen a nuestro corazón. Y muchas veces es muy doloroso, ¿verdad? Muchas veces es difícil reconocer que tenemos ese defecto. Pero Dios en su fidelidad nos pasa por este proceso porque nunca nos va a dejar donde estamos. Él quiere que mejoremos, que vayamos de victoria en victoria, que seamos más y más como su Hijo Jesús. Y empieza a podar. Y cómo duele ese proceso, ¿verdad? La palabra proseguir pinta el retrato de un atleta que corre a toda velocidad para apropiarse de algo. En otras palabras, que se enfoca completamente en lo que quiere. Y esto habla del esfuerzo que cada creyente debe de hacer por buscar más del Mesías. Cuando digo Mesías, estoy diciendo Cristo. Acuérdense que Cristo es la palabra griega Christos, que significa el ungido, conocido más bien como el Mesías, ¿verdad? El ungido de Dios. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo en nuestras vidas por acercarnos al Señor. Si no estamos orando, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos buscando del Señor y reunirnos con aquellos que adoran a Dios, no vamos a conocer más al Señor, ¿verdad? Es un esfuerzo deliberado que necesitamos llevar a cabo para conocer cada vez más a nuestro Mesías. Y la palabra sir significa tomar algo y hacerlo suyo, y muchas veces con violencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el reino de Dios se hace fuerza, y que dice, y los valientes lo arrebatan. Otra traducción podría ser, el reino de Dios sufre violencia o padece violencia, y los violentos, ¿qué? La arrebatan, ¿verdad? Entonces, acuérdense que hemos hablado en el pasado que estamos en una guerra espiritual. En una guerra espiritual, el soldado tiene que pelear. Si no pelea, el enemigo lo va a matar. Si nomás está ahí parado sin hacer esfuerzo militar, el enemigo tarde que temprano lo va a matar. Entonces, el soldado tiene que estar activo en su fe, tiene que deliberadamente enfocarse en la meta y seguirla con todas sus fuerzas. El Mesías tomó a Pablo para conformarlo a su imagen, y eso es lo que Pablo buscaba, ¿verdad? Es lo que caracterizaba su vida, la vida de Pablo. Entonces, miren, Pablo se fue de un extremo a otro. Un extremo andaba persiguiendo a la iglesia, queriendo matarla. Cuando se convirtió, lo único que quería hacer era trabajar por el Señor, ¿verdad? Buscarlo, conocerlo. Ustedes pueden imaginarse que Pablo sería como un teólogo como un doctor en teología, ¿verdad? Yo he tratado con personas que tienen su pared llena de grados, ¿verdad? Sus credenciales. Muchos los llaman la pared, ¿cómo dicen? La pared de mí mismo, o yo me amo a mí mismo. Y he visto cómo tienen tantos títulos que ni siquiera sabe uno qué hacer con ellos. Pero Pablo era de esta índole. Pero ¿qué dijo Pablo? Dice, ¿saben qué? Todo esto que ven aquí, todas mis credenciales,
todos mis logros, toda mi educación, lo tengo por basura, sirviendo, buscando a Jesús, a Cristo aquí. Acuérdense de eso. Entonces Pablo sabía que había algo mucho mejor que andar buscando las cosas de este mundo. Vamos a seguir. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Entonces, escriben sus papeles. Pablo reitera el hecho de que aún no ha alcanzado la perfección espiritual. Ni él alcanzó, ni nosotros la vamos a alcanzar en esta vida. Ahora, Pablo dice aquí algo muy importante. Y yo pienso que esto es algo muy importante para nosotros los creyentes, ¿verdad? Y también como humanos. No debemos, escuchen esto, no debemos confiar en los logros pasados o detenernos en los pecados y derrotas del pasado. Lo voy a volver a leer. No debemos confiar en los logros pasados o detenernos o estar pensando en los pecados y derrotas del pasado. Esto es muy importante. Para nuestro progreso espiritual, no podemos ni debemos vivir en el pasado. Eso que está diciendo Pablo. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, dice, no he llegado, dice. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, tal vez en un pasado Dios nos usó grandemente. ¿Verdad? Yo tengo testimonios de cómo Dios me usó en el pasado. Muchas cosas que me jacto, pero me jacto en el Señor. No me jacto de mí mismo. Entonces, tal vez Dios nos usó grandemente en el pasado, pero eso ya pasó. Está en el pasado, ¿verdad? Tiene su premio. Un día Dios nos va a premiar. Pero no podemos vivir nuestras vidas como creyentes y nomás vivir de lo que ya hicimos en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado con nosotros. Dios todavía quiere hacer cosas con nosotros. Dios quiere usarnos para hacer grandes hazañas en el presente y en el futuro. ¿Amén? De todas maneras, no fuimos nosotros los que hicimos lo que hicimos. Fue el Señor. Amén. Pero a veces, si no tenemos cuidado, podemos caer en la pereza espiritual. Es, no, pues yo ya hice esto, ya hice el otro, lo que sea. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere, ¿sabes qué? No. Está bien. Estoy agradado. Te dejaste usar. Pero ¿sabes qué? No he terminado contigo. Mientras estamos aquí en la tierra, hermanos, Dios no ha terminado con nosotros. Hay cosas que Dios quiere seguir haciendo por nosotros. Entonces, esto es algo personal. A mí no me gusta el pasado. A veces miro fotos del pasado, se me hacen bonitas, pero me gusta enfocarme en el presente y en el futuro. No estoy diciendo que sea malo, hermanos, que tengan álbumes y que los miren. No, si les gusta hacer eso, háganlo. Lo que yo estoy diciendo es que no debemos quedarnos en el pasado. El pasado ya pasó. Ahora tenemos que enfocarnos en el presente y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, ese es un aspecto, ¿verdad? Los logros del pasado. Pero ahora quiero hablar sobre los pecados o las derrotas o las fallas en el pasado. Esto es un problema muy serio con muchas personas. Entonces, escuchen esto. Tal vez cometimos pecados en el pasado. Tal vez sufrimos derrotas. Tal vez cometimos errores y no podemos soltarlos. Entonces, una cosa, todos hemos cometido errores, hermanos. De una manera o de otra, todos hemos cometido errores. No hay nadie que no haya cometido errores. Unos más grandes que otros. Pero lo que decía Pablo es que ya no me enfoco en el pasado, ¿verdad? Si aún no han pedido perdón por esos pecados, pidan perdón. Si hay cosas que tuvieron que corregir de esos errores, corríjanlos. Pero ¿saben qué? Cuando hagan eso, olvídense. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que hace es que constantemente viene y nos empieza a recordar. ¿Cómo puedes tú ser siervo de Dios si caíste en eso?
¿Cómo crees tú que puedes seguir trabajando por Dios si cometiste esos errores? Entonces, lo que pasa es que el enemigo quiere tenernos congelados, nos quiere tener paralizados para que no sigamos trabajando, obrando, o creciendo, o progresando, o prosperando en el Señor. ¿Verdad? Es muy importante que comprendamos eso, lo que dijo Pablo. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ya quedó atrás. Pediste perdón, el Señor te perdonó. Cometiste errores, el Señor ya no se acuerda de ellos, ¿verdad? Son cosas del pasado y tenemos que dejarlas en el pasado. Cuando venga el diablo a recordarnos de nuestro pasado, simplemente recuérdenle su futuro, ¿verdad? Lo que le espera al enemigo, pero no debemos de quedarnos en el pasado. Yo puedo estar aquí parado y yo les puedo hacer una lista de errores que yo he cometido, ¿verdad? Pero número uno, de nada serviría. Y número dos, no quiero pensar en el pasado. Entonces, como Pablo, nosotros tenemos que dejar atrás, ya sean los logros, o sean las derrotas o los errores, y enfocarnos en el futuro y seguir hacia adelante. Porque si no, lo que pasa es que vamos a estar arrastrando el pasado. Y no vamos a poder progresar, vamos a ir o muy despacio o simplemente vamos a ser detenidos. Tenemos que aprender a dejar lo que está en el pasado, ¿verdad? Entonces, el ser distraído por el pasado debilita nuestros esfuerzos en el presente. Nos debilitamos. Algunas personas están paralizadas, ¿verdad? Algunas hasta lo usan por excusa. Pero lo que yo quiero decirles esta mañana es que debemos de tomar la actitud de Pablo diciendo, ¿saben qué? Dejando todo en el pasado y procediendo o extendiéndome. Extender quiere decir que se extiende con muchas fuerzas a alcanzar algo. Lo que está por delante. Nos espera un futuro glorioso, hermanos. Debemos vivir en el presente y esforzarnos por proseguir hacia adelante. Lo que está hecho, sea bueno o sea malo. Ya quedó en el pasado, no hay nada que podemos hacer de ello. Como les digo, si tienen que pedir perdón, pidan perdón. Si hay algo que se tiene que arreglar, que se arregle. Pero nuestras mentes ya no deben estar enfocadas en el pasado. Y estoy hablando de todo tipo de recuerdos, sean pecaminosos, sean derrotas, sea lo que sea. Tenemos que dejar el pasado en el pasado y proseguir hacia adelante. Eso se trata. Somos soldados. Un ejército que va marchando hacia adelante va en victoria. Cuando está estancado o paralizado o empieza a retroceder, entonces está en derrota. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos lleva de victoria en victoria. Sí, vamos caminando, ¿verdad? Sufrimos heridas, pero al progresar, al caminar el Señor sana nuestras heridas. Nos enseña a usar la armadura de Dios para que podamos pelear, pero la idea es que tenemos que ir progresando. No podemos ser las mismas personas que éramos hace 5 años, hace 10 años. Tenemos que madurar, tenemos que caminar, tenemos que progresar en nuestra relación con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pasando tiempo con Él. Pasando tiempo en las escrituras, pasando tiempo en la oración y sí, meterle ayuno también y pedirle al Señor que nos dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor Jesús. Y nos los da. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que el que pide, ¿qué? Recibe. Y especialmente si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor nos los va a dar. Pero ya no podemos ser personas que estamos constantemente volteando hacia el pasado. Oh, que me hicieron esto, que me hicieron lo otro, que va a ver, me la va a pagar. O ¿sabes qué? Tenemos que dejar eso atrás, hermanos, porque todo eso nos está deteniendo, nos está estorbando nuestro progreso espiritual. Que Dios nos ayude. Otra cosa, perdonar. Ya hemos dicho que es una de las cosas más difíciles de hacer, ¿verdad? Nadie se levanta en la mañana diciendo, oh, ahora tengo muchas ganas de perdonar al que me hirió, al que me traicionó, al que me hizo eso. No, tenemos que escoger, hermanos, porque esa es una de las cosas del pasado que tenemos que soltar. Y tenemos que escoger perdonar y batallar. Es batalloso, no es fácil, ¿verdad?
Si tenemos que hacerlo constantemente, hagámoslo constantemente. ¿Con qué? Con el fin de proseguir hacia adelante, hacia la meta. Amén. Que nada nos detenga en nuestro esfuerzo por conocer más y más a Jesús. Bueno, vamos a seguir. Dice el verso 14, dice, prosigo a la meta. Voy caminando constantemente hacia la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro premio supremo, hermanos? Es Jesús. Escriban en sus papeles. La meta de la cual habla aquí es de algún día vivir con Jesús por toda la eternidad. Yo no sé de ustedes, pero esa es mi meta. Yo me quiero ir a vivir con Jesús. Yo soy uno de esos que siempre ora la oración de Lucas capítulo 21, que dice que velen y oren para que sean hallados de escapar las cosas que vienen y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Yo oro esa oración casi todos los días. Yo no me quiero quedar aquí. Yo me quiero ir a vivir con el Señor, ¿verdad? Obviamente quiero trabajar por el Señor, quiero seguir enseñando, pero me quiero ir a vivir con Él. ¿Sabían ustedes que hay pastores, hay evangelistas, hay apóstoles, hay maestros que enseñan, que ejercen su oficio, pero también están viviendo vidas dobles? ¿Verdad? Viven en pecado. Hay personas que lo hacen. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, vivir para el Señor no quiere decir que podemos hacer lo que queremos, ¿verdad?, en nuestras vidas. Tenemos que ser obedientes al Señor. Por eso un día se van a presentar algunos delante de él y van a decir, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos muchas cosas. ¿Y qué les va a decir Jesús? Las palabras más horrorosas de todos los tiempos. Dice, apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Entonces, mientras servimos a Dios, hermanos, tenemos que mantener nuestra integridad espiritual. Tenemos que caminar en santidad, apartados de pecado. ¿Por qué? Para llegar a la meta. Para irnos a vivir con el Dios Santo a quien servimos. Esa es la meta. Entonces, nuestro premio principal es Jesús y verle y adorarle cara a cara. Yo nunca he visto a Jesús. Hay personas que dicen que han tenido visiones y lo han visto. Yo nunca lo he visto. Pero dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Tomás dudó? Y cuando le enseñó las heridas de sus manos, de su costado, y se postró Tomás y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, Tomás, tú creíste porque viste, ¿verdad? Pero bienaventurado el que no vio, pero creyó. Entonces, yo creo, hermanos, con todo mi corazón, y esa es mi meta. Yo quiero estar con Jesús y adorarle cara a cara, y quiero que todos los que me están escuchando y toda mi familia, que nos vayamos con el Señor. Amén. No quiero que nadie se quede. Entonces, debemos esforzarnos por buscar más y más de Jesús y permitirle, escuchen esto, permitirle que nos forje a su perfecta voluntad. Tenemos que permitir que Jesús nunca nos va a obligar a hacer nada de lo que no queremos. Yo he escuchado que Dios es un caballero, que Él nunca nos va a obligar a hacer nada que no queramos. Entonces, aquí entra la voluntad. Involucra toda nuestra voluntad y una realización de que Jesús es el dueño de nuestras vidas y no nosotros mismos. Si tú le diste tu vida a Jesús, ya no eres tu propio dueño. Ya no debemos de buscar nuestras propias metas, no debemos de buscar lo que queremos, tenemos que buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Fíjense lo que dice la carta a los Gálatas a 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Entonces estamos marchando hacia la meta,
pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Amén. No podemos marchar hacia la meta queriendo hacerlo a nuestra manera. Yo les he dicho en el pasado que una de las canciones más diabólicas que yo he escuchado no fue de los grupos satanistas, aunque los hay y cantan cosas horribles. No fue de otras personas que conocemos como radicales. Tal vez fue con una de las personas que tenían una de las imágenes más limpias que había. ¿Cómo se llamaba el actor? No me recuerdo. Frank Sinatra. Él cantaba una canción que se llamaba Lo hice a mi manera. Y esta canción encaja un mensaje de desafío a Dios, que dice, tú no me vas a decir a mí qué es lo que yo voy a hacer, yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces nosotros, como creyentes en el Señor Jesús, en Yeshua, no podemos cantar esa canción. Lo que tenemos que cantar, Señor, lo hice a tu manera. A lo mejor hay que escribir una canción, un canto que dice, lo hice a la manera de Dios, a la manera de Jesús, ¿verdad? Y esa realización tenemos que tenerla al marchar hacia la meta, que tenemos que marchar bajo las órdenes de nuestro capitán y no nuestras propias órdenes. Cuando estaba en el ejército, nos daban nuestras órdenes diarias. Se llamaba el plan de entrenamiento. ¿Y qué hacía el coronel? Lo miraba, le daba las instrucciones a nuestros capitanes, los capitanes nos daban las instrucciones a nosotros y las seguíamos. ¿Qué pasa aquí? El Señor nos dio las instrucciones y el Espíritu Santo nos las hace saber y marchamos bajo las órdenes del Señor. Lo hacemos todo a la manera del Señor. Vamos hacia la meta, pero lo estamos haciendo a la manera del Señor. Y para reiterar una vez más, debemos dejar el pasado en el pasado y fijar nuestros ojos en el premio principal que es Jesús. Miren, Jesús, escuchen esto, Él tiene que ser el número uno en nuestras vidas. Tiene que ser el número uno en nuestro matrimonio. Tiene que ser el número uno en nuestra relación con nuestros hijos, nuestros nietos. Tiene que ser el número uno en nuestro trabajo, en nuestros estudios. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos que reconocerlo a Él antes que nada, ¿verdad? No podemos pasar días en una familia sin orar, sin leer la Biblia, sin buscar del Señor. Tenemos que buscar su bendición. En el trabajo tenemos que dedicarle nuestra labor, nuestro trabajo a Dios, porque el trabajo es una bendición, hermanos. Si tiene trabajo es porque Dios lo ha bendecido, es una bendición. En los estudios, en las escuelas, tenemos que reconocer, Jesús, ayúdame en mis estudios, ayúdame a dar buen testimonio de ti. Tenemos que poner a Jesús en primer lugar en todas las cosas, ¿verdad? Y Él, al nosotros proceder hacia la meta, nos va a bendecir. Nos va a bendecir con su presencia. Y dice la palabra de Dios que el que pone su confianza en Jesús no será avergonzado. No quiere decir que no vamos a pasar por pruebas. No quiere decir que no se van a burlar de nosotros. No quiere decir que algunos no nos van a rechazar. Pero al final de cuentas, cuando lleguemos a la meta, los que van a ser avergonzados son los que rechazaron a Dios. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que los mansos heredarán la tierra. Yo he pensado en eso. ¿Qué quiere decir eso? Heredarán la tierra. ¿Qué quiere decir que somos reyes y sacerdotes? Un rey tiene que gobernar sobre algo, ¿verdad? Tiene que gobernar, tiene que tener sujetos. Si no, ¿cómo va a ser rey? Yo siempre he pensado, Señor, pues, ¿qué quiere decir que soy un rey y soy un sacerdote? Sacerdote es un poco más fácil para mí comprender, porque el sacerdote dirige a las personas a la presencia de Dios, ¿verdad? O intercede, pero un rey. Entonces empecé a meditar un poco, me estoy desviando un poquito de la enseñanza, pero empecé a meditar sobre el milenio. Un día, los que seamos arrebatados y seamos partícipes del rapto, el arrebatamiento de la iglesia, vamos a regresar con Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Él va a venir en un caballo blanco y va a ser acompañado por los ángeles santos y por la iglesia que fue arrebatada. Y va a establecer su reino en esta tierra por 1000 años. Lean el libro del Apocalipsis. Y vamos a reinar con Él. Dice que vamos a juzgar ángeles también. No estoy seguro qué quiere decir eso, pero vamos a juzgar ángeles. Entonces, ¿qué va a pasar?
que Jesús va a distribuir a la tierra a sus hijos. Los mansos heredarán la tierra. ¿Y qué va a pasar? Nos va a poner sobre porciones de la tierra y vamos a gobernar sobre esas personas. Vamos a ser reyes, gobernar sobre ellos, y sacerdotes que vamos a dirigirlos a la presencia de Dios. Qué hermoso eso, ¿verdad? Entonces, al marchar a la meta, tenemos un destino glorioso, algo que Dios tiene preparado para nosotros, pero tenemos que enfocarnos primeramente en Él. Por eso intitulé este mensaje, siendo más como el Mesías. Dos cosas: tenemos que enfocarnos en Él como nuestra meta, y número dos, tenemos que hacer las cosas a su manera. Tenemos que obedecer. Jesús dijo, si ustedes me aman, dice, guardarán mis mandamientos. Amén. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Vamos a seguir. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ahora está hablando de perfecto. Dice, no he alcanzado la perfección, pero ahora dice que somos perfectos. ¿Cómo está eso? Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, escriban en sus papeles. Cuando Pablo hablaba aquí de los perfectos, se refería a los hermanos más maduros. Cuando si la Biblia menciona a alguien que es perfecto, está hablando de una persona madura. No perfección en el sentido de que no comete errores, sino que ha alcanzado maduración. Entonces, perdón, me equivoqué. Escriban en sus papeles esto. Pablo esperaba que los hermanos que habían alcanzado madurez espiritual sintieran lo mismo que él. ¿Okay? Entonces, desafortunadamente, vivimos en tiempos donde la iglesia ha apostatado, se ha apartado del Señor. Ya no existe ese sentimiento en muchas iglesias, muchas denominaciones. ¿Cómo sabemos? ¿Está negando los principios bíblicos? ¿Está negando muchos la deidad de Jesús, el hecho que Él es Dios? Algunos están negando que nació de virgen. Otros están negando que Jesús es el único camino al Padre, como Jesús mismo dijo. Otras personas están negando la resurrección. Pablo dijo, ¿saben qué? Si no hay resurrección, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Se acuerdan? Están negando de que Jesús va a regresar por su iglesia. Están negando de que hay infierno. ¿Sabían ustedes que hay predicadores que predican que no hay infierno? Están negando de que Jesús va a regresar a establecer su reino milenial en la tierra. En otras palabras, están negando la Biblia, pero siguen con el título denominacional, siguen con sus puestos de pastores o pastoras, siguen recibiendo pago por predicar algo que no creen, si pueden comprender eso. Entonces, por eso es que es tan importante, hermanos, las cartas, las epístolas que escribió Pablo, que nosotros las tomemos y, como dijo él, las arrebatemos, las tomemos para nosotros, nos esforcemos por ser más como Jesús. Nos esforcemos por seguir marchando hacia la meta, porque si nos ponemos a hacerle caso a todo lo que está sucediendo, corremos el peligro que nos apartemos de lo que es la verdad. Personalmente yo tiemblo por estos falsos maestros, porque un día van a estar de pie delante del Hijo del Hombre y le van a tener que rendir cuentas, ¿verdad? Jesús dijo, el que se avergüenza de mí o avergonzara de mí y de mis palabras delante de los hombres, yo también me voy a avergonzar de ellos delante de mi Padre. Un día Dios los va a juzgar. Estas son cosas muy serias, hermanos. Por eso Pablo decía, hermanos, olvídense del pasado y enfóquense en Jesús, enfóquense en la meta, enfóquense en crecer en Él, en progresar en Él. Déjense de tonterías. Todo esto, todas estas herejías, estas blasfemias en contra de Dios,
son nada más que tonterías. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo ya no uso la expresión de cristianos. Y la razón que no hago eso es porque todo el mundo es cristiano ahora, ¿verdad? Todo el mundo ya es cristiano. Dicen que hacen conciertos cristianos y están metiendo enseñanzas de la nueva era y tantas cosas. Muchas de esas personas que se llaman cristianos, artistas, toman drogas, viven vidas inmorales y se llaman cristianos, ¿verdad? Entonces yo les digo también a mis hijos, tengan cuidado cuando oyen de un concierto cristiano, oigan de una persona cristiana, examinen sus vidas, qué están predicando, qué están hablando, sobre qué están basados. Tenemos que investigar a las personas porque dice la palabra de Dios que por los frutos de las personas los conoceremos y tenemos que investigar, hermanos. No podemos tomar a la ligera las cosas, incluyéndome a mí. El que me esté escuchando este mensaje deberían de sentarse a estudiar las escrituras para ver si lo que estoy diciendo es cierto. Tenemos que probar los espíritus. Los tiempos son demasiado peligrosos. En la televisión, en tantas cosas, cada vez más están poniendo cosas más y más y más perversas. Están blasfemando el nombre de nuestro Dios y no se va a componer, se va a empeorar de acuerdo a las escrituras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el consejo de Pablo, la exhortación, dejando el pasado atrás y enfocándonos en nuestra meta, que es Jesús. Es más importante que nunca que nosotros acatemos a las palabras que escribió a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Son tiempos muy peligrosos. Padres, júntense con sus hijos, lean la Biblia, oren con ellos, oren por ellos. Si ya están grandes los hijos, ustedes mismos estudien la Biblia, leanla, estén en oración. Si no estamos firmes en el Señor, corremos el peligro de ser engañados por tanta mentira que hay. Podemos comprometer nuestra fe en estos tiempos. Entonces Pablo finalmente les decía, los que sientan otra cosa, dice, y si otra cosa sentís, son las personas que tal vez no estaban queriendo escuchar el consejo de Pablo de seguir hacia la meta, pero dice que los que sentían otra cosa, dice, Dios se los va a revelar, les va a enseñar que lo que les estoy diciendo es la verdad. Entonces Pablo confiaba que Dios les revelaría lo mismo a ellos también, a las personas menos maduras. Entonces, ¿qué debemos hacer las personas que somos más maduras, que hemos estado un poco más en el camino? Tenemos que poner el ejemplo. Tenemos que enseñar y tenemos que poner el ejemplo. Amén. Pero lo más importante, tenemos que creer que la palabra de Dios es la verdad. Si no creemos que la palabra de Dios es la verdad, entonces no vamos a esforzarnos por obedecer lo que dice. Es tan importante en estos tiempos, hermanos, que nosotros comprendamos estas cosas. Es tan importante. Bueno, vamos a ver el verso 16, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que la iglesia de Dios, su meta número uno, debe de ser, ¿quién? Jesús, la persona de Jesús. Él es nuestro Dios, hermanos. Él es el que murió. Él es el que resucitó. A Él deberíamos alabar. Hemos hablado también en el pasado cómo estos días honran a los hombres. Los hombres se honran cada quien, que tienen este premio acá y este premio allá, y que este demandó al otro y así, y todo enfocado en las personas, y le estamos quitando la gloria a Jesús. Jesús dijo, ¿saben qué? Ese va a ser su recompensa, ¿verdad? Hablaba de los fariseos, y se miren, los fariseos les encanta vestirse opulentamente, y dice que ¿cómo se llama? Tienen como no me recuerdo, un talit. Es como un tipo de cobertura que se ponen para orar, tiene color azul y blanco, y se lo ponen para orar los judíos. Y en las orillas, que en la Biblia llama el borde,
hay algo que se llama tzitzit, son como unos hilos así largos. En la ley les ordenó el Señor que los tuvieran como un recordatorio de lo que hizo Dios por ellos. Entonces lo que hacían algunos fariseos o saduceos, dice que las hacían bien largas, estos hilitos, estos hilos que los llaman tzitzit en hebreo, para que la gente los viera y pensara, oh, wow, mira, ese de veras es un hombre de Dios, ¿verdad? Mira qué largos están su borde, ¿verdad? Y dice que se ponían en las esquinas y se ponían a orar, ¿verdad? Para que todo el mundo los viera. Y hacían oraciones largas, elocuentes. Decía, Señor, te doy gracias que no soy como este publicano. Y se echaban mucho, se halagaban mucho. Y también cuando ayunaban, dice que se rasgaban que se ponían ropa ya usada, lo que sea, y andaban con el rostro así distorsionado para que la gente diga, oh, mira, ese es un hombre de Dios. Mira, ya tiene ayunando quién sabe cuánto. Entonces, dijo Jesús, esa es su recompensa, que los hombres los estén halagando. Ya no van a recibir más recompensa. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Si nosotros andamos recibiendo premios, queriendo que la gente nos esté halagando, nos esté alabando, en vez de alabar a Dios, esa va a ser nuestra recompensa. Yo no quiero halagaciones de nadie, hermanos. Y no lo digo arrogantemente. Yo quiero que Jesús me recompense. Cuando digamos, no me quiten mi recompensa. Yo quiero la recompensa de Jesús. Y en estos tiempos estamos viviendo donde que vamos a honrar a este, que vamos a honrar al otro, que le vamos a dar este premio. Hermanos, estamos viviendo como el mundo, porque al mundo le encanta que lo halaguen, le encanta que lo alaben, que le digan sus logros. No, hermanos, el mismo Proverbios dice, deja que otro hable bien de ti, pero nuestra recompensa va a ser del Señor. Acuérdense de eso. Siervo, sierva, tal vez has servido al Señor muchos años y piensas que a Dios se le olvidó. A Dios no se le olvida nada. Todo lo que has hecho por el Señor, todos los sacrificios, los sufrimientos, todo lo que has pasado, ¿qué crees? Un día el Señor te va a premiar en frente de todos. Te va a dar tu premio y se va a dar cuenta a todo el mundo lo que hiciste por Él. Entonces, no te desanimes. Sigue adelante. Un día Dios te va a recompensar, ¿verdad? Hablamos del hecho de que a lo mejor en este mundo nadie nos conoce, ¿verdad? No somos famosos en este mundo, pero en el cielo somos muy famosos. En el cielo conocen tu nombre. Y a lo mejor una persona puede ser muy famosa en este mundo, todo el mundo lo reconoce, pero en el cielo no lo conocen. ¿Quién? ¿De quién estás hablando? Pero cuando mencionan tu nombre, oh sí, yo conozco a Aurora Gagliola de Espinosa, una sierva de Dios, ¿verdad? Es famosa aquí todo el mundo la conoce. Por eso dijo el Señor que hagamos tesoros, ¿en dónde? En el cielo, no en la tierra, todo se va a acabar. Amén. Hasta nos pueden robar. El otro día estaba viendo las noticias, un boxeador muy famoso, se llama Floyd Mayweather, que le encanta andar mostrando sus relojes de $1 millón y sus alhajas y una opulencia, tiene unos carros increíbles. Pues no hace mucho se metieron y le robaron un montón de sus posesiones queridas. Y andaba casi llorando, pidiendo ayuda, a que alguien le ayudara a recuperar eso. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo de este mundo o te lo pueden robar, o se destruye, o se acaba. Pero dijo Jesús, pero si hacen tesoros en el cielo, nadie se los va a poder quitar. Entonces no te desanimes, sigue sirviendo al Señor. Sigue haciendo lo que Él te dice, porque un día Él te va a premiar. Y nadie te va a poder quitar tu premio, nadie se lo va a poder robar, y todo mundo va a saber lo que tú hiciste por Él. Amén. Ok. Entonces, hablando del último versículo 16, go back there. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La palabra sigamos significa caminar en línea o en acuerdo. Acuérdense que tenemos que hacer las cosas de acuerdo al Señor. Tenemos que hacer las cosas de la manera de Dios. Entonces, escriben sus papeles. Pablo exhortaba a los hermanos en Filipos
a caminar en acuerdo. Es como si vamos marchando en línea, ¿verdad? Vamos por el camino que es angosto, ¿verdad? Y cuando alguien desobedece, es como que se sale de la línea. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo, sigamos una misma regla, sintamos la misma cosa, marchemos en línea. Marchemos en acuerdo con la palabra de Dios. No nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, como dicen en el Antiguo Testamento. Marchemos en línea sujetándonos en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, debían progresar en la santificación bajo los principios que ya mencionamos. Dejando el pasado en el pasado, fijándonos en la meta y marchando en acuerdo, en obediencia a la palabra de Dios. La prioridad de todo creyente debe de ser conocer más y más a Jesús. Tenemos que olvidarnos del pasado y fijar nuestra vista en el Señor Jesús. Haciendo esto, agradará al Señor y en cambio Él derramará más y más gracia y poder sobre nuestras vidas. Y como les digo, hermanos, es muy crítico, especialmente en estos tiempos. Los gobiernos se están volviendo cada vez más y más hostiles a los creyentes. No sé si ustedes saben lo que está pasando en Canadá, lo que pasó con aquel pastor, ¿verdad? Están utilizando esta pandemia como excusa para atacar a los cristianos. Y tarde que temprano, esa persecución también está pasando, me parece que en Suecia. Va a llegar a Estados Unidos, va a llegar a los demás países. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Es tan crítico que Jesús sea nuestra meta, nuestro enfoque, que nos preocupemos más por estar en su palabra, estar en oración, porque si llega una prueba fuerte antes que el Señor nos lleve, no vamos a resistir, ¿verdad? Una de mis oraciones y mi oración para usted, todo el que me escucha, es que nunca neguemos el nombre de Jesús. Nunca lo neguemos. Pase lo que pase, ¿verdad? A los apóstoles los tomaron, les dieron latigazos y les dijeron, no anden hablando en ese nombre. ¿Y qué dijeron? Varones, dice, consideren si qué es más importante, obedecer a Dios o a los hombres. Entonces, tenemos que llegar a esa firme decisión, hermanos, en nuestras vidas, de pase lo que pase, que vamos a ser fieles al Señor. Y el Señor nos da las fuerzas, hermanos. Si estamos cerca de Él, Él nos va a dar las fuerzas. No tengan miedo, no se asusten. Dios nos va a dar las fuerzas. Se las dio a nuestros hermanos que vinieron antes que nosotros y nos las va a dar a nosotros. Le dijeron a Dimitri Duduman, a un pastor que fue torturado horriblemente por las autoridades comunistas en Rumanía. Y le dijo, ¿cómo lo hiciste? Y él dijo, el Espíritu Santo me dio las fuerzas. Entonces, de igual manera, todo creyente, todos los que me están escuchando, si tenemos que pasar cosas difíciles antes de la venida del Señor, confíen en Él. Él nos da las fuerzas para perseverar. Pero decidan en sus corazones que nada, ni nadie, como dice ahí en Romanos 8, ni la muerte, ni la hambre, ni lo que está arriba, lo que está abajo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, hermanos, nada. Decidamos en nuestros corazones que pase lo que pase, le vamos a ser fieles a Jesús. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare al mundo y perdiere su alma? ¿Verdad? Si agradamos a los hombres y queremos quedar bien con ellos y que todo esté bien, pero si nos ponemos en enemistad con Dios, ¿de qué va a servir? Entonces, como Pablo nos exhortó, dejemos el pasado en el pasado, enfoquémonos en la meta que es nuestro Dios, Cristo Jesús, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, y procuremos
caminar en obediencia a Él, a caminar en obediencia a Jesús. Entonces, en conclusión, debemos olvidar el pasado y marchar hacia adelante con nuestros ojos fijos en el premio principal y nuestra meta, que es Jesús el Mesías o Jesucristo. Son intercambiables estos términos a Jesús el Mesías. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Te damos honra, te damos gloria a ti, solamente a ti. Te alabamos y te bendecimos. Señor Jesús, tú eres nuestra meta. Tú eres nuestro premio. Señor, y estamos marchando hacia un destino glorioso de un día pasar la eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a seguir adelante, a no voltear, no volvernos ni a la derecha ni a la izquierda, sino a seguir caminando, Señor, en este camino estrecho que pocos son los que lo encuentran, pero solamente podemos llegar si tú nos ayudas, Padre. Bendigo a todas las personas que nos escuchan con resolución, con determinación de perseverar en el camino del Señor. Ayúdanos, Señor. No podemos llegar solos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Amén. Suegro, no sé si quiere decir algunas palabras. ¿No quiere decir algunas palabras? ¿Cómo se siente? Sí. Un saludo o algo. Como usted quiera. Unas palabras. Mi suegro Rafael Espinosa está con nosotros este día y nomás quería pedirle que nos dijera algunas palabras. Él es un siervo de Dios que ha servido por muchos años, compositor y cantante que Dios ha usado para bendecir a muchas personas y quisiera nomás pedirle que pasara, nos dijera algunas palabras, nos bendijera con algo si él quiere y si puede. Si se para aquí enfrente, está derecho. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, amigos de todas partes donde nos estén escuchando y mirando, reciban nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra felicitación porque están ustedes conectados a un programa que es de vida, que son las cosas que nosotros los hijos de Dios debemos buscar. Y felicito a todos por este medio y los invito y los exhorto a que sigamos buscando más de Dios cada día. Eso no nos hace daño, eso nos hace bien y los invito a estar firmes en esa libertad porque Cristo nos hizo libres. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, sabemos que estamos viviendo en tiempos que dijo el Señor, tiempos peligrosos, pero que son principios de dolores y vienen cosas más tremendamente horribles para el impío y el pecador. El impío y el pecador será castigado, pero Dios no castigará al justo con el injusto. Él va a levantar su iglesia, Él va a llevarse a todos los que estemos en su camino y hay que estar firmes para que cuando el Señor venga nos lleve con Él. Bienaventurado el siervo que cuando el Señor venga, dice la palabra, los haya haciendo así. En esto, en esos ejercicios espirituales que son los que ya se han compartido por este medio, que sigamos practicando las cosas que a Dios le agradan. Dios me los bendiga a todos, hermanos y amigos de todas partes, y los invito a que compartan esta enseñanza, este canal que se está predicando. Compártanlo con sus amigos, amistades, familiares. Sean ustedes evangelistas en este caso. Este ministerio que está predicándose por Facebook, que ustedes lo puedan compartir con más gente para que esto se extienda y que la semilla que se está sembrando aquí se siembre en muchos corazones que la necesitan. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. Y yo sé que el que hace el milagro de que la semilla germine es Dios,
usted predique, usted comparta, así como cuando oramos por la gente, estamos lanzando bendiciones, estamos lanzando semillas de bendición para esa gente que necesita, y que esa gente, la mayor parte, no saben orar, no saben pedir a Dios, pero nosotros somos intercesores y podemos ser bendición para esa gente. Entonces, que Dios nos los guarde, Dios nos los bendiga a todos, y sigan orando y sigan firmes en el camino de nuestro Dios. Que el Señor me los guarde, me los bendiga, y un abrazo desde acá para todos, con mucho cariño, y nuestras oraciones por todos ustedes. Dios les guarde y les bendiga. Muchas gracias, suegro. Pues pongámonos de pie a recibir la bendición. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga, tengan una semana gloriosa, que el Espíritu de Dios esté con ustedes y los guíe, y que les conceda los deseos de su corazón y que prospere la obra de sus manos. Shabbat Shalom. Amén.